¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy, viernes 1 de diciembre del 2023, vente conmigo que vamos a dar la vuelta y por supuesto accederemos al interior. Bueno, pues vivimos un gran partido el miércoles aquí contra el Nápoles, partido de Champions, la penúltima jornada. La última viajaremos a Berlín, viajaremos a Alemania. Yo también viajaré para vivir esa experiencia, esa reacción aquí en el canal al Unión Berlín Real Madrid. Ya tengo todos los billetes sacados y las entradas, bueno, la entrada también sacada, así que viajaremos para vivir la experiencia de, como sabe, una salchicha alemana. Así que lo dicho, lo que estaba comentando, jugamos aquí el miércoles y mañana también jugamos aquí en casa, partido también muy, pero que muy importante, como lo son todos de la Liga, Real Madrid-Granada. Es por eso que tampoco vamos a ver grandes novedades, tanto en el exterior como en el interior, pero aún así grabaremos la vuelta y grabaremos el interior. Veo también que tenemos una plataforma en esta zona de la fachada sur. Ya vimos cómo quitaban los adhesivos protectores. Es posible que estén haciendo algún que otro ajuste final. Ahí tenemos las dos plataformas. No creo que vayan a quitar las lamas porque esas están bastante bien. Lo que sí veo que están a punto de finalizar con las lamas de cierre en esa zona de viseras de concha espina con la torre B. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada. Faltan lamas por completar. Ya vimos cómo trabajaban en esta conexión de la parte de la fachada con la zona de la costilla. Así que dentro de poquito veremos cómo tapan y cierran esa parte inferior de la fachada. Como podemos observar, han ido realizando excavaciones en esta esquina de la torre B. Ya tenemos pues mucho espacio. En la zona han dejado las vallas muy cerquita de la obra, así que mucho mejor porque podemos captar y visualizar imágenes que antes no podíamos ver. Y ahí tenemos las estructuras de accesos, en este caso aquí en la esquina de la torre B, con esas nuevas pantallas que han ido incorporando, juntando y amontonando todos esos módulos. Y ya sabéis que tienen que seguir colocando ese material Blackmagic para dar continuidad a esas pantallas que tenemos ya colocadas en la parte central de estas puertas de acceso, en este caso del fondo sur. Ahí tenemos las estructuras. Luego lo veremos mejor cuando acabemos la vuelta, pero ahí tenemos las estructuras y en breve veremos cómo colocan ya a las pantallas de las puertas. Bueno, pues cruzamos, ya sabéis que han ido despejando toda esta zona de las vallas de la obra por los trabajos que han realizado. Ahí podemos ver el cemento recientemente echado. Y esto ya no hace falta que nos subamos a estas vallas porque nos podemos acercar mucho más a la obra, podemos casi hasta incluso tocarla. La gente no quiere venir por aquí, pero mira, 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 mira qué imagen, ¿eh? Esto es una foto. Aquí obviamente no se puede pasar, están las vallas. A ver, por poder puedes, pero no debes, porque te pueden decir, ¡ojo! Están creando como una especie de mini plataforma aquí. ¿Será para alguna caseta? ¿Será para instalar alguna nueva estructura? ¿Será provisional? ¿Será fija? Bueno, saldremos de dudas de aquí a un año. De momento están trabajando en esa zona de ahí que ahora pasaremos. Así que con esta imagen nos vamos a Castellana. Vente conmigo. Simplemente lo que creo que están realizando es la propia acera que va a tener esta esquina de la torre B. Yo creo que simplemente están haciendo eso y ya lo dejan completamente hecho. Pero bueno, iremos viendo todos estos trabajos en toda esta parte del Estadio Santiago Bernabéu, en la zona de Castellana, que podéis observar cómo no han vuelto a colocar las vallas. Apenas 2/3 días de separación de margen han tenido entre un partido y otro, por lo tanto, pues ni siquiera se han molestado en colocar las vallas, esas vallas que veíamos siempre en esta zona separando la parte de la calzada, la acera pública, con la obra del estadio. Ahí podemos ver toda esta parte totalmente despejada, ¿eh? No podemos ir para allá porque tenemos a los trabajadores ahí y también tenemos esta cinta,
Y ahí al fondo tenemos esas nuevas puertas, esas nuevas pantallas, donde podemos ver entre pantalla y pantalla esa estructura, donde luego posteriormente darán continuidad entre sí. De momento no han colocado ese Blackmagic, ese material que acabamos de comentar, pero podemos observar que están entre todas las pantallas ya esa estructura completamente colocada. Así que lo dicho, veremos a ver cuándo realizan esos trabajos. La verdad es que mola un montón ver toda esta zona despejada después de tanto tiempo, viendo plataformas, cerchas montándose, tanto la cubierta retráctil para subir a la cubierta del estadio, que por cierto hace un año, ¿no?, que empezaron a subir las cerchas de la cubierta retráctil, plataformas que teníamos en este lado de aquí, las casetas, las propias casetas de los vestuarios de los trabajadores y esas oficinas improvisadas que tenemos también en esta parte sur. Ahí tenemos la fachada oeste, no hay novedad en la zona, ya vimos cómo cambiaban en la parte inferior esas lamas para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Y aquí tenemos a la izquierda, que la verdad que cuando subamos un vídeo de las alturas, ya que toda esta zona de aquí sí la podemos enseñar porque tenemos otra perspectiva, pero ya básicamente podemos verlo desde aquí, desde el suelo de Castellana. Pero lo dicho, ahí tenemos trabajos en la torre C, esos trabajos de colocación de lamas de cierre en la parte superior de la fachada, en esa zona de viseras. Y aquí también tenemos otro hueco en la parte inferior de la fachada de la esquina de la torre C, aquí en Castellana, donde podemos ver que han colocado ya los anclajes, los nexos, y me da a mí que en breve, dentro de muy, pero que muy poquito, veremos cómo cierran también esa parte inferior de la fachada. Vamos hacia el fondo norte. Bueno, pues la verdad es que se agradece estar en el sol. Bueno, ahora se está escondiendo, pero en la sombra hace mucho, pero que mucho frío, ¿eh? Están bajando las temperaturas. No sé si soy yo que estoy envejeciendo o es que va a empezar a nevar en breve. Pero bueno, ahí tenemos la parte de Castellana. Hemos visto la torre B, los trabajos que están realizando en la parte inferior de la fachada, y también estas dos grúas que están trabajando en la parte superior, en esa zona de lamas, que tienen que seguir completando esas lamas de cierre. Ahí podemos ver este hueco todavía vigente, y aquí también en la parte más cercana al fondo norte, que ahora veremos cuando pasemos y transitemos por ahí. De momento, como estáis observando, esto es la esquina de la torre C. Estas son las novedades que hemos visto hasta ahora de la zona del lateral oeste, y seguimos avanzando. Ya vimos también en uno de los últimos vídeos cómo empezaban a completar esta parte inferior de la fachada de la torre C, que hemos visto tantas veces, cómo metían material. Hasta hace muy poquito seguían metiendo material, y ya por fin vemos toda esa zona con nuevas lamas, y creo que falta una lama en la parte más cercana a la fachada del Clásic Bernabéu. También podemos ver ahora mismo, aquí a simple vista, las puertas 23/19 y en la puerta 25, también veo la 45 allí al fondo. Bueno, 45, ahora lo veremos. Las tenemos encendidas, en resumidas cuentas, las tenemos encendidas. Ya vimos estas pruebas en el lado opuesto, en la parte más cercana a la torre D, y aquí tenemos en el día de hoy las puertas 25, 23 y 19. Ahí va, que viene una ambulancia. Vale, paso rápido, me da tiempo. Tenemos esas puertas encendidas en pruebas, para que dentro de muy poquito veamos por dónde tenemos que acceder una vez que vengamos a un partido o a un evento. Vamos a acercar la mirada. Ya sabéis que en imagen se ve diferente a la vida real. Aquí en directo yo no veo cómo bajan esas imágenes, como se ve en el vídeo. Es una imagen fija totalmente, pero ya sabéis que los LED cambian cuando lo grabas. Ojo, pues algo ha pasado por ahí. Ah, no, es que no les dejan pasar, tío. Es que me fastidia un montón, me fastidia un montón que cada vez que hay una ambulancia... Mira, mira, están pitando. ¿Por qué la gente no se quita, tío? Es que no tienes que ir con el volumen a tope. Tienes que ir siempre pendiente de los policías, de las ambulancias. Hay gente que está sufriendo hasta que llega la ambulancia. Hay gente que está dentro de la ambulancia sufriendo. Por favor, hay que dejarlas pasar. Y antes hemos hablado de esas estructuras que dan continuidad, o que van a dar continuidad
a los banners LED, esas pantallas informativas de las puertas. Aquí en el fondo norte también las tenemos todas, excepto la que ahora veremos, la parte más cercana a la 23 y 19. Ahí podemos ver esas estructuras para dar continuidad. Lo dicho, esto de aquí no tienen dicho material. Seguimos avanzando. Por cierto, aquí tenemos la parte de la fachada que conecta con la esquina de la torre C. Tenemos en la parte superior esas nuevas lamas colocadas. De momento no han quitado los adhesivos protectores. Bueno, lo dicho, ahí tenemos las nuevas lamas y faltan por colocar en la parte inferior, en este hueco que tenemos aquí, que de momento pues no se va a producir. Ya sabéis que tenemos partido mañana, así que en los exteriores tampoco va a haber mucho más movimiento del que tenemos, porque también empezarán a recoger, a limpiar y despejar todo el alrededor, todos los aledaños del mejor estadio del mundo. Bueno, pues ahí tenemos al fondo lo que hemos ido dejando, la esquina de la torre C, las pruebas, las puertas de acceso, en este caso en la 25, y en la otra más cercana a la torre C también podemos ver las estructuras para dar continuidad a las pantallas y banners LED de las puertas de acceso. Vamos llegando poco a poco a Padre Damián. Ahí tenemos la esquina de la torre D. Mirad cómo han ido cerrando con las hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Mirad, poco a poco ya cerrado al completo, a falta de colocar esas pantallas informativas como han ido colocando en las diferentes puertas que tenemos ya instaladas. Y también las pruebas 43, 41, puerta que tenemos aquí en el fondo norte, y 45, otra de las puertas, en este caso más cercana a la torre D. Tenemos la parte inferior de la fachada, aquí de la fachada norte, con las nuevas lamas. Faltan por retirar los adhesivos protectores y ahí tenemos las lamas desprotegidas ya de esos adhesivos que han ido quitando. Así que seguimos avanzando, Jesús maníacos. Vamos hacia el lateral este. Bueno, pues dejamos atrás las pruebas en las pantallas que tenemos aquí en el fondo norte y entramos de lleno en el lateral este. Dale like y suscríbete. ¿Cuántas ganas tenemos de que finalicen, de que concluyan con estas nuevas estructuras para las puertas de acceso? ¿Cuántas? Porque yo tengo un montón. Ya vimos cómo colocaban las estructuras, vimos cómo colocaban las hojas en vertical en la parte superior y en la parte inferior, también las mamparas para este acceso al restaurante que tenemos en la zona norte de Padre Damián. Veo mucho movimiento, hay demasiado movimiento por aquí. No sé si a lo mejor viene Florentino, algún pez gordo, algún famoso para concretar, para hablar de algún evento que voy a hacer, algún videoclip. Pero bueno, lo dicho, las hojas en vertical en la parte superior, en la parte inferior faltan por colocar, como estáis viendo ahí. Vamos a ampliar un poquito, ahí lo tenéis, faltan por colocar todavía, así que veremos a ver cuándo lo hacen. Es que ya sabéis que siguen trabajando en el interior. También vimos hace muy poquito cómo terminaban de colocar esas mamparas en esta parte central, en la parte inferior de la tripota. Ahí podéis ver esas nuevas mamparas en la parte superior, en la parte inferior, y también tenemos una plataforma en la parte superior de las mamparas. El otro día, si visteis el vídeo de cuando estábamos culebreando en el interior del Santiago Bernabéu contra el Nápoles, ya visteis cómo estaban cerrando en la parte inferior e interior del nuevo edificio. Desde aquí no se ve muy bien, desde aquí, desde la calle, pero ya sabéis que han estado cerrando las estructuras en el interior, ahí, en la zona del nuevo edificio. Mirad qué bonito cómo sale el sol ahora, después del frío que he pasado durante esta mañana. Ya por fin sale el sol, es más, ahí vemos el cielo completamente despejado. Bueno, pocos avances tenemos en esta zona del estadio, así que nos vamos directamente a la Plaza de Sagrados Corazones. Ya poco a poco vamos viendo cómo van despejando toda esta zona de esos trabajos que han ido realizando. Ahí podemos ver al fondo una mini cargadora con la barredora, despejando y limpiando toda la zona. Mañana volvemos a tener partido aquí en el estadio,
Aquí tenemos ya parte de la nueva acera. Vimos cómo colocaban cuadrito a cuadrito, azulejo a azulejo, todo este suelo que ya vemos a día de hoy. Tiene que ser un trabajo súper tedioso. Y ahora sí que sí, llegamos a la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver qué es lo que podemos ver desde esta ubicación. Ahí podemos ver cómo están colocando el suelo. Mira, 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 mira. Siguen completando y formando este suelo de la plaza de Sagrados Corazones. Ahí lo tenemos, ya sabéis, con la ventosa, con la excavadora, por supuesto, y las losas de granito y los pedazos de cracks que hacen posible pues que sigan con los trabajos en la plaza de Sagrados Corazones. Esas losas pesan una barbaridad, así que es normal que se ayuden con estas máquinas, porque es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. El otro día pudimos pasar por esa ubicación con los nuevos bancos de granito. Nos pudimos sentar. Mira, aquí vienen furgonetas de MediaPro. Van a entrar al Santiago Bernabéu. Ya están preparando también todo lo de la retransmisión del partido de mañana. Ahí van para adentro. Y mientras tanto, otra furgoneta que espera para salir. Os dejamos esta increíble imagen de la plaza de Sagrados Corazones y nos vamos al fondo sur. Ojo, porque me comentan que en el... casi le da. Me comentan que en el interior está Aitana, la cantante Aitana, y que en estos precisos instantes está procediendo a salir del estadio. A ver si podemos ver el vehículo o podemos ver algo de ella, porque realmente seguro que irá con las lunas tintadas, así que no veremos nada. Venga, seguimos avanzando, que al final no sale, se queda dentro, a ver si conseguimos verla dentro. Es que viendo desde aquí la parte de la cubierta, sí. Voy a coger imágenes de las alturas y mañana las subo aquí al canal, así que estate atento, estate atenta, porque mañana tenemos aquí videazo desde las alturas. Ya sabéis que vemos la parte de la esquina de la Torre B, la parte de Concha Espina y parte también del lateral oeste, viendo el Skywalk. A ver cómo ha avanzado el Skywalk, a ver cómo está la parte de la cubierta, a ver si han empezado a colocar las letras de Real Madrid arriba, que ya sabéis que van en los fondos, tanto en el fondo sur como en el fondo norte. No creo que hayan empezado, pero bueno, lo intentaremos sacar aquí en el canal. Avanzamos, llegamos al fondo sur. Antes de pasar a ver la zona de Concha Espina, una última imagen de esas nuevas estructuras para las puertas de acceso aquí en el lateral este. Ya sabéis que han colocado mamparas en la parte superior e inferior de esas puertas que tenemos en la parte central, también esas hojas en vertical, y faltan por completar esas de las puertas 44, 46, 48 y 52. También vimos cómo seguían avanzando en la colocación de esas hojas en vertical, rodeando, tapando los anillos de la parte inferior de la Torre A. Ahora sí que sí, vamos al fondo sur. Ahí tenemos la esquina de la Torre A, vamos llegando al fondo sur y Concha Espina. Ahí tenemos las nuevas lamas, vemos en los laterales esas juntas de dilatación, que ya tenemos también en las otras esquinas, de la Torre B, Torre C y Torre D, y que conecta directamente con esa plataforma basculante que vimos hace tiempo, cómo colocaban e instalaban en esta zona del Skywalk. Así que todas las teorías se confirman. Tenemos trabajos en la parte superior, están colocando más lamas en la zona de viseras. Bueno, ahí podemos ver los trabajos en la zona de viseras con el útil, así que me da a mí que sí vamos a obtener imágenes desde las alturas de toda esta zona, así que mañana los subiré. Ahí tenemos la parte del fondo sur, la fachada sur, las nuevas puertas con las nuevas estructuras para dar continuidad a esas pantallas que van a estar en la parte central. Desde esta ubicación me despido del exterior, hoy viernes 1 de diciembre, que de poquito queda para que acabe el año, y nos vemos en el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy viernes 1 de diciembre del 2023. Ahí tenemos la parte de la cubierta, las terchas del lado sur del estadio,
con los estabilizadores completamente estirados. Ahí podemos ver todas las cerchas, esas 6 que tenemos, cubriendo parcialmente la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. También podemos avanzar, también podemos colocar el zoom en esta ubicación, porque mirad cómo siguen los trabajos para la colocación tanto de los altavoces como también esas pantallas que van en la zona interna, esas 3 pantallas que tienen que colocar en esta estructura del lateral oeste, y que ya sabéis que tenemos en la parte central una, en la parte norte otra y en la parte sur otra. De momento, a día de hoy, 1 de diciembre, no han colocado ni un paño de pantalla, pero no os preocupéis porque tenemos parones, tenemos margen entre partido y partido de aquí a final de temporada, y obviamente el vídeo marcado 360 grados no va a ser como tenemos a día de hoy. Ahí podemos ver la parte de la estructura del lateral este, vimos cómo colocaban esa nueva línea de altavoces, esos line array en la estructura del lateral este. Ahí vemos los andamios como van llegando a la parte sur para seguir con los trabajos en esa estructura del lateral este. Y ya sabéis que colocaron todas las pantallas a falta de empezar a realizar las pruebas, como ya han empezado en las que tenemos en el lado opuesto, en el lateral oeste. Ahí podemos ver diferentes trabajos. Tenemos mucha gente en la parte inferior, donde los banquillos. Bueno, que a lo mejor sigue Aitana por aquí. Bueno, que a lo mejor sigue Aitana por aquí. No, sigue Aitana por aquí. Veremos a ver si está realizando algún tipo de videoclip con el césped, que queda mucho mejor, obviamente. No como el último artista que estuvo aquí, que estuvo grabando sobre la losa del terreno de juego, pero luego a lo mejor no se va a ver nada. Bueno, ahí tenéis el verde del Estadio Santiago Bernabéu, el césped, donde ya sabéis que ha estado estas semanas introducido, metido en la parte del hipogeo para seguir su proceso de mantenimiento en el interior. Así es como está a día de hoy. Vámonos con Aitana. Ahí podemos ver a Aitana en el suelo tirada, ahí la están grabando, debe ser que es para alguno de sus videoclips. A la derecha tenemos ese gran foco que la está iluminando. No sé por qué no tiene que llevar casco ella, pero bueno, no lleva casco, le puede caer un tornillo a la cabeza y hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener mucha seguridad y precaución. Bueno. Sorpresa inesperada en el día de hoy. Aitana, la cantante, la ex de Sebastián Yatra, aquí está, en el Estadio Santiago Bernabéu, grabando para algún videoclip, para alguna colaboración con algún otro cantante. Veremos a ver si también se hace oficial que vaya a tener un hueco en los eventos del Santiago Bernabéu, ese nuevo Bernabéu que a partir de mayo de 2024 veremos los primeros eventos y conciertos, y también estaremos atentos a ver si van programando, si van haciendo oficial más conciertos en el nuevo Bernabéu. Eso es lo que tenemos en el día de hoy aquí en el interior del Santiago Bernabéu, porque básicamente no están haciendo prácticamente nada. Ni siquiera han retirado las bandejas para meter las grúas y colocar nuevas pantallas, tanto en la zona interna del lateral oeste, tampoco pantallas nuevas en la zona interna del fondo sur, que ya sabéis que vimos en su día, este último miércoles, partido contra el Nápoles, cómo culebreamos, cómo navegamos por el interior del Santiago Bernabéu y fuimos a la zona del fondo sur, donde descubrimos que aún faltaba una pantalla por configurar de esas 2 que tienen que realizar. Así que bueno, veremos a ver cuándo terminan con ella. De momento eso es lo que tenemos, y también tenemos el show de Aitana, que si no la conocéis podéis buscarla en Google, y bueno, es muy conocida aquí en España, se está haciendo también muy conocida en el resto del mundo. Ahí tenemos el dron, no sabemos si es para grabar las obras o para grabar el videoclip, pero bueno, lo que decíamos antes, ahí tenemos el fondo sur. Mirad también los trabajos que están realizando en la parte inferior de esa UCO, de esa UCI que tenemos en la esquina de la Torre A. En el resto de gradas del fondo sur podemos ver diferentes chalecos, en este caso rosas, que podemos averiguar e identificar que son trabajos de limpieza para los nuevos asientos, esos asientos que van a ser utilizados
por los aficionados en el día de mañana. Partido muy importante, como todos los de la Liga. Hola, ¿qué tal? Los de la Liga contra el Granada. Ahí tenemos también la parte del fondo norte con los nuevos altavoces, las nuevas pantallas y de momento los paneles en la parte superior del cuarto anfiteatro. A diferencia de las otras terchas, ahí podemos ver las del lado norte en su sitio, en su parking. Así que mira Aitana, ahí se va al centro, como si fuese a hacer el saque de centro para comenzar un partido. Y mirad también cómo se ha puesto esa protección en los pies, en los zapatos. Ahora mismo se la quita. Así que vamos acabando, dale al like y suscríbete. Nos vemos.